¿no? El tema, ¿no? Y si estuviste ahí viendo la fotito, decía que vamos a estudiar hoy, en esta mañana, acerca de atesorar la palabra de Dios. Y nos vamos a centrar en un versículo central para poder desmenuzar un poquito esto. Y vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 7, a un versículo capaz muy conocido, pero que nos da unas pautas muy interesantes acerca de la palabra de Dios y de cómo Esdras se comportó con ella y cómo también es digno de imitar y que nosotros deberíamos tener la misma actitud. Ahora, Esdras fue una persona encargada de la parte espiritual del retorno de Israel, de Persia en su momento, de vuelta a Israel. Y tuvo la responsabilidad espiritual principalmente, más que la responsabilidad política, gracias, respecto de Israel, ¿no? De cuidar, de enseñar la palabra y demás. Ahora, esa responsabilidad me gusta porque la Biblia misma lo declara de una forma interesante cómo Esdras se manejaba. Fíjate ahí, Esdras 7, versículo 9, dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora fíjate, con Esdras también había parte de las personas, habían llegado a Jerusalén, pero me gusta porque dice el versículo 9 al final: con él estaba la buena mano de Dios. Pero no solo dice eso, sino que dice la razón, porque después el siguiente versículo dice ¿por qué? Y fíjate, ¿por qué Esdras tenía la buena mano de Dios a su favor? Y lo vamos a ver, y ahí dice el 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Inquirir, cumplir y enseñar la palabra. Entonces, hoy vamos a ver con este versículo 3 escalones importantes para poder atesorar la palabra de Dios. Y fíjate que el mismo versículo nos va dando el escalón en sí. Ahí versículo 10, la primera palabra dice inquirir. Ahora yo busqué qué significaba esta palabra y dice: es un proceso de investigación profundo, sistemático y riguroso para desentrañar la verdad. Y un sinónimo que podemos encontrar de inquirir también es escudriñar, que dice que está implicando un análisis profundo y una búsqueda exhaustiva que va más allá de una simple observación superficial. Entonces, Esdras no era una persona que solamente leía la palabra, ¿no? Que se levantaba, leía un versículo y después seguía, sino que tenía otro tipo de actitud, una actitud de profundidad, una actitud de dedicarle tiempo de calidad a la palabra de Dios para poder tener ese conocimiento que él después transmitió. Ahora, fíjate que Esdras también era un escriba, era alguien que sabía de la palabra de Dios, alguien docto dentro de la ley en ese momento. Entonces él tenía ese conocimiento, pero porque también dedicaba tiempo. Entonces el primer escalón que nosotros tenemos que afrontar para después determinar que realmente atesoramos la palabra de Dios es que la tenemos que inquirir. Si nosotros hacemos una lectura ligera, si nosotros hacemos una lectura solamente cuando venimos a la iglesia, no estamos atesorando la palabra de Dios. No estamos inquiriendo en la palabra de Dios. Estamos cumpliendo con apaciguar nuestra mente, por así decir, de que leí la palabra. Pero en realidad es mucho más. Y la Biblia misma nos va a llevar a demostrar de que nos lleva a estudiar más de la palabra de Dios, a dedicarle tiempo. Y vamos a ir varios versículos. Vamos a ir primero a Juan capítulo 5. Juan 5, versículo 39, hablando Cristo, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora fíjate, acá Cristo está hablando con los fariseos, ¿no? Fariseos que se creían los mejores, los más sabiondos de todo el planeta Tierra, y Cristo les dice: escudriñan las Escrituras. Claro, ellos se memorizaban los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, sabían de memoria y se enseñaban ahí en la sinagoga, se paraban y ofrendaban así, tiraban la moneda arriba y se hacían ver.
pero no podían ver al Mesías delante de ellos. ¿Y Cristo qué lo confronta acá? A estudiar la palabra, porque dice, ustedes creen que en ellas hay vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Claro, Cristo está ahí diciendo explícitamente delante de ellos, yo soy el Mesías que está escrito en la palabra de Dios, pero ustedes no estudiaron la palabra. Claro, memorizaron ahí, saben mucho, se ponen adelante y quieren guiar a todo un pueblo con la parte religiosa, pero ustedes no saben nada. Y a veces nosotros también podemos creer que por años o por saber algún otro versículo sabemos mucho de la palabra de Dios, pero no escudriñamos la palabra de Dios. También fíjate versículo 46, también de Juan 5 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ahí siendo más puntual respecto a una persona, Moisés escribió de mí. Ahora, si yo pregunto, ¿dónde escribió Moisés de Jesús? ¿Sabemos buscar en la Biblia algún pasaje donde Moisés escribió de Jesús? ¿Donde hizo una profecía? Y esto nos lleva a pensar cuánto estudiamos la palabra de Dios, ¿no? A veces lo que hacer es diario, nos levantamos a la mañana, nos acomodamos el pelo, nos acomodamos un poco, desayunamos y salimos a hacer la vida rutinaria, ¿no? Ir a la escuela, trabajar, lo que sea. ¿Y la palabra de Dios? Uy, me olvidé. Bueno, a la noche. Llega la noche, estamos cansados de que cocinar, comemos tarde, me voy a dormir. Uy, me olvidé. Bueno, mañana. Y así, pateamos algo que tiene que ser diario. Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con la palabra. Porque ¿sabes también qué significa pasar tiempo con la palabra? Pasar tiempo con Él. Tener comunión con Dios. ¿Cómo podemos decir nosotros que tenemos comunión con Dios si ni siquiera leemos su palabra? Por eso Dios nos insta a nosotros a escudriñar. Fíjate otro versículo. Josué capítulo 1. Un versículo muy conocido, pero también muy puntual para este tema. Versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, fíjate, Josué era el que tenía que seguir la posición que tenía Moisés, unos zapatos muy grandes que llenar. Y Dios le podía haber dicho, bueno, yo te voy a dar de Israel, voy a hacer que sean los mejores guerreros del mundo para poder conquistar la tierra, voy a multiplicar al ejército de Israel y vamos a conquistar todo y animarlo a ese lado. Pero no, Dios ¿qué le dice? Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo que Dios le pide a Josué es tener comunión conmigo. Y me gusta porque al final dice, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y si vamos a Esdras recién, leíamos que su camino era próspero porque pasaba tiempo con la palabra de Dios. Ahora, no significa que por leer y escudriñar las palabras de Dios no vamos a tener problemas ni dificultades en la vida, porque no es lo que enseña. Pero sí vamos a tener bendiciones ricas espirituales, porque muchas veces creemos que las bendiciones solo tienen que ser tangibles, ¿no? Dios me bendijo con una casa, con un vehículo, con algo que yo puedo palpar, pero muchas veces también Dios nos quiere bendecir con cuestiones espirituales, con crecimiento espiritual, con desarrollo espiritual, con el hecho de ser un árbol que da fruto. Pero nosotros queremos, no, lo que podemos tocar, no, Dios quiero esto. Y las bendiciones espirituales están ahí y pueden prosperar nuestro camino espiritual en el servicio de Dios. Pero de vuelta, acá le dice meditar de día y de noche. Ya doble turno, ya no es un solo turno. Tenemos el turno de la mañana, después el contraturno de la noche. Y ahí Dios nos dice, tenemos que pasar tiempo con su palabra. Ahora, no es fácil, porque el mundo, Satanás y la carne nos empujan a no leer. Nos empujan a no tener tiempo con Dios. Porque si estamos cerca de Dios, estamos lejos del enemigo, obviamente. Ya lo vamos a leer eso. Pero qué importante es poder pasar tiempo con Dios. Qué importante es escudriñar de su palabra. Ahora, ¿por qué también escudriñar de su palabra? Hebreos capítulo 4.
versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes qué? La palabra de Dios tiene vida, porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos habla hoy a nosotros? Por medio de su palabra. Entonces, si nosotros tenemos el deseo de escuchar la voz de Dios, no, Dios, quiero que me guíes en esta decisión, quiero que me guíes en este cambio de trabajo, en esta relación, quiero que me guíes en mis estudios académicos. Bueno, ¿cómo voy a saber cómo Dios me va a hablar? Con su palabra. Pero ¿cómo yo voy a escuchar la voz de Dios si Dios no me habla? Si yo no paso tiempo con la palabra. Ahora, también dice que la palabra es viva, tiene vida. Tiene esa vida que nosotros podemos leer un pasaje hoy, por ejemplo, este versículo recién, Hebreos 4:12, y sacamos algo y lo leemos a la semana y vamos a sacar otra cosa, porque la palabra de Dios tiene vida y Dios nos habla cada vez como necesitamos. Y vamos a volver a tocar un pasaje y decir, yo ya me lo sé de memoria. Y a veces como es de memoria, como que lo pasamos de largo o lo parafraseamos en la cabeza y seguimos de largo. Pero no, hay que leerlo igual con atención, porque Dios nos quiere decir algo más, algo nuevo. Dios quiere hablarnos, pero tenemos que acercarnos para escuchar su voz. Ahora, también dice que es como una espada que corta y penetra. Ahora, ¿cuán importante es acercarnos a la palabra de Dios para ver qué estamos haciendo mal? Muchas veces hacemos pecados que son capaz grandes, ¿no? Una mentira. Es un pecado grande que conocemos y entendemos todos que es un pecado. Pero a veces hacemos cuestiones que estamos en duda. Che, esto está bien, está mal. ¿Y cómo voy a saber si está bien o está mal? Yendo a su palabra. Porque Dios nos va a mostrar qué es lo que está bien y lo que está mal. Y va a penetrar lo más profundo de nosotros para corregirnos y decir, esto que estás haciendo mal. Y no solo la palabra de Dios va a decir, esto que estás haciendo está mal, sino que después te va a decir también, tenés que hacerlo de esta forma. Esta es la forma correcta. Porque es tan viva que no solo te dice el problema, sino que te da la solución. Ahora, nosotros queremos buscar la solución en personas del mundo, en amigos, en conocidos. También puede ser amigos cristianos, que está bien, puede ser Dios instrumento que utilice para nosotros. Y amén, gloria a Dios por esas personas que hay en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos va a mostrar, che, esto estás haciendo mal. Tenés que hacer esto. Esa vida que tiene la palabra la podemos alcanzar nosotros si la buscamos. Vamos a ir a Salmos, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 3 y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora es un versículo impresionante porque arranca diciendo bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Triplemente feliz, doblemente feliz. Dice que no estuvo en consejo de malo, en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores. Que no estuvo con la gente mala escuchando conversaciones corruptas que nos corrompen. Sino que dice el versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia. ¿No? Nos deleitamos en la palabra de Dios, disfrutamos de leer la palabra de Dios. Es como miel para nuestro paladar. ¿O nos parece a veces como amargo? Uy, como un peso, una carga. Uy, tengo que leer la palabra de Dios. Uy, tengo que buscar, me está haciendo buscar toda la Biblia este chico. Basta, un poco, pará. ¿Dónde está la delicia de pasar y buscar las hojas y pasar de un versículo a otro y decir, wow, cómo Dios me está hablando? Esa delicia tenemos que tener con la palabra de Dios. Y fíjate que repite otro que ya leímos. Dice, medita de día y de noche, lo que le dice a Josué. Y otra vez al final del versículo 3 dice, todo lo que hace prosperará. Términos, conceptos que se van repitiendo en varios versículos cuando nos habla de estudiar de la palabra de Dios. Y me gusta porque dice, será como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, en el mejor lugar, donde siempre tiene alimento, que da su fruto en su tiempo. No llega tarde ni temprano, sino justo en tiempo. Y su hoja no cae, sino que sigue creciendo y creciendo. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, estamos en la corriente de agua correcta y ahí es cuando crecemos. Pero si no estamos cerca de la palabra de Dios, escudriñando, estudiando, analizando, leyendo, estamos lejos, en un desierto. Ahí no crecemos. Porque no hay río ni lluvia que nos haga crecer. Y finalmente, para cerrar este primer punto, que es el más extenso, no se asusten, vamos a ir a Salmo 119. Y Salmo 119 es un libro muy particular, escrito muy poéticamente, también hablando respecto del hebreo. La poesía hebrea tiene tendencia de repetir ciertas cuestiones. Por ejemplo, cada 8 versículos, la primera palabra de cada versículo empieza con la primera letra. Yo, por ejemplo, tengo que la primera letra del alfabeto hebreo es Aleph. Entonces, del 1 al 8 siempre arranca con la letra Aleph, que es la A. Todos los versículos arrancan con esa letra. Y así después sigue los otros 8 y demás. Ahora, además de todo eso, es increíble porque me acuerdo que a mi Instituto Bíblico me hicieron leer todo y anotar las palabras que usa para hablar de la palabra de Dios. Si vos lees todo el Salmo 119 vas a ver que usa estatutos, ley, mandamientos y otras muchas palabras. Y me hicieron anotar cuántas veces se repetía. Fue un trabajo lindo de anotar y ver, y me sorprendió cómo hablaba de la palabra de Dios este Salmo. Y es muy lindo porque no solo te anima a estudiar, sino también a hacer y cumplir. Pero fíjate, vamos a leer algunos versículos nomás. Versículo 15 del Salmo 119 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Versículo 23 y 24 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Y así podemos seguir. Pero fíjate ahí, ya en 48 versículos de 176, cuántas veces el salmista escribe de meditar, de estudiar, de inquirir en la palabra de Dios. Y acá el salmista es impresionante lo que escribe de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es fundamental que no tengamos lectura ligera, ¿no? Lectura para dormir de noche y de relajar los ojos, o el versículo del día. No, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. ¿Cuesta? Sí que cuesta. Pero Dios nos insta, nos llama a meditar en su palabra, a pasar tiempo y estudiarla, a escudriñar. Ahora, el siguiente punto, volviendo a Esdras, ¿no? Esdras capítulo 7, versículo 10, es un punto que como cristianos lo omitimos. Ignoramos que está. Y saltamos al tercer punto, al tercer escalón, ¿no? Que a veces uno va rápido, como que estira el pie para pasar ese escalón más rápido. Bueno, es como que este escalón, como es tan difícil, lo seguimos de largo y pasamos a la enseñanza. Pero para pasar a la enseñanza hay que pisar sí o sí el escalón de cumplir la palabra de Dios. Porque es fundamental. Ahí leyendo de vueltas, Esdras 7 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Ahora, claro, una vez que nosotros empezamos a estudiar, ¿no? Volvemos eruditos, teólogos, vamos a institutos bíblicos, no, yo estudié un montón la palabra de Dios porque me salí reanimado acá, excelente. Pero no solo hay que tener el conocimiento, sino que hay que vivir la palabra de Dios. Por eso Esdras no solo era un docto en la ley y en el conocimiento de la palabra, sino que él la cumplía. Por eso también pudo ser una guía espiritual, porque él fue una guía espiritual de un pueblo que volvía del cautiverio a su tierra. Y había que no solo restaurar el templo, ahí como se emocionan ahí los jóvenes porque ponen los cimientos y empiezan a llorar, y los ancianos lloran de tristeza, como dice la palabra de Dios, sino que tenían que hacer un restauramiento espiritual. Volvemos a nuestra tierra, a la tierra prometida, a poder hacer nuestro templo para adorar a nuestro Dios. Pero había que trabajar el corazón del pueblo.
Y Esdras estaba capacitado no solo por su conocimiento, sino porque la vivía y el pueblo lo sabía. Esdras vivía la palabra de Dios. Ahora me gusta porque dice, primero que estudió, después que la vivió y finalmente enseñó. Ahora nosotros, si vamos a estudiar académicamente en la universidad secundaria, estudiamos, capaz, aquel que se dedica a profesor, estudia y después ya enseña. No tiene que descubrir una nueva ecuación o resolver ecuaciones imposibles o algo cuestión de un profesor de matemática, por así ejemplo, o uno de historia, escribir un libro de historia y decir, no, yo como escribí un libro puedo enseñar. No, puede enseñar, pero en la vida cristiana no. La enseñanza verdadera es la que viene, la que se vive. Está el famoso dicho que a veces uno dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Es un dicho muy común, pasa en el mundo cuando te dicen, no, hace esto, pero vos no lo haces, bueno, pero haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Capaz mal usado por padres, no, haz lo que yo te digo, obedece, pero bueno, como padres tenemos que ser el ejemplo también a nuestros hijos, ¿no? Pero esa frase no se aplica a nosotros, no se aplica al cristiano. Para poder decirle a otra persona, che, tenés que hacer esto en la palabra de Dios, también tenemos que vivirlo. Y fíjate, vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así, versículo 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, fíjate que Santiago usa un ejemplo muy lindo, pero arranca diciendo, tenemos que cumplir la palabra, no solamente escuchar. No es solamente venir el domingo, el jueves en la reunión de oración o alguna otra reunión y escucho y me voy y salgo igual. No, es vivirla. Y me gusta porque dice engañándoos a vosotros mismos. Nosotros no engañamos a nadie, más que a nosotros mismos. Nos queremos autoengañar en base a esta mentira que por escuchar ya estoy bien con la palabra de Dios, ya cumplí. Y no, Dios quiere más. Tampoco vamos a estar las 24 horas del día estudiando la palabra de Dios porque hay que comer, hay que trabajar y demás. Pero sí hay que dedicarle un buen tiempo a estudiar, pero a vivir. Y en todo ámbito. No solamente dentro de la iglesia, sino también en nuestra casa, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con los amigos, con los conocidos, con los familiares lejanos. Con todos tenemos que reflejar y vivir la palabra de Dios. Porque nosotros, para aquel que no es creyente, somos cartas abiertas. Nuestro testimonio predica el evangelio. Pero si nuestro testimonio es malo y no cumplimos con la palabra de Dios, no estamos predicando ningún evangelio. Sino cuando queramos predicar, decir, pero vos me estás hablando de esto y haces aquello. Y yo creo que a más de uno nos han dicho eso. Y duele porque uno dice, bueno, espera que la palabra de Dios no. La palabra de Dios, ¿sabes? Dios usa personas también del mundo para decirte, che, estás haciendo mal esto también, ¿eh? Pero tenemos que vivirla. Y usa el ejemplo del espejo, ¿no? Uno va a la mañana, se peina un poquito, se arregla y sale, pero pasa 1 hora, 2 horas, ya te olvidaste cómo estabas. Capaz después vas al baño de vuelta y te mirás, mirá, y tenías un pelo que no viste o se te desacomodó y te volvés a acomodar y salís y después te olvidás de vuelta. Entonces, ese es el oidor olvidadizo, el que escucha, entra por acá, sale por acá y sigue derecho. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos la palabra. Fíjate que al final dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Ahí es el concepto anterior de inquirir. Y persevera en ella, es decir, la vive, no siendo un oidor olvidadizo, sino el que cumple con la obra, el que la hace, será bienaventurado. Ahora fíjate, tenés bienaventuranza por estudiar la palabra de Dios y tenés bienaventuranza también por hacerla. Ahí sí que tenés bienaventuranza por 2 y se van sumando. Pero claro, qué lindo es poder vivir y experimentar la palabra de Dios.
Poder acercarnos a ella y decir, yo la estoy viviendo. Imitar a Cristo y parecernos más a Cristo. Y poder decir, aplico lo que aprendí. Porque a veces tenemos mucho conocimiento, pero no lo vivimos y es en vano. El conocimiento envanece. Dios quiere que seamos siervos de Él. Y el siervo obedece a su amo. Y el siervo teme a su amo. Y a veces nosotros no obedecemos a nuestro amo. Y cuán misericordioso es nuestro Dios como nuestro Señor, ¿no? Pero Dios quiere de nosotros obediencia. Fíjate, volvemos al Salmo 119, nuestro Salmo del día. Y vamos a leer algunos versículos más, del 9 al 11. Y son versículos bastante conocidos, pero vamos a ir viendo uno por uno rapidito, que dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, fíjate, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo yo voy a esclarecer el camino para saber qué siguiente paso dar? ¿Cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios y me va a decir, bueno, sacar la piedra que va a ser el tropiezo para mi vida? Con su palabra, con vivirla. Fíjate que dice con guardar tu palabra. Uso mucho este ejemplo porque me llama mucho la atención, pero los judíos más ortodoxos, ahí cuando dicen en Deuteronomio capítulo 6, que dice guardarás en tu mente y en tu corazón este libro de la ley, ellos lo que hacían es ponerse una cajita con versículos o con la palabra bien chiquitito acá, diciendo que acá estoy guardando en mi cabeza. Porque ellos son muy literales también con la palabra de Dios y no entienden algunas cuestiones, se desvían un poquito. Ahora, eso no es guardar la palabra de Dios, sino que es guardar, listo, agarro la Biblia, la guardo en un lugar seguro, en la caja fuerte, no, tengo la palabra de Dios guardada. No, guardar quiere decir que está en nuestro corazón y que la vivimos. Agarro la palabra de Dios, lo que me enseñó, y lo atesoro en mi vida al punto de que yo vivo eso que Dios me enseñó. Ahora, ¿cuánto vivimos de la palabra de Dios? ¿Cuánto vivimos de lo que sabemos y que aprendimos de la palabra de Dios? Versículo dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Fíjate el deseo del salmista y la oración. Te ruego que no me dejes desviarme de tu palabra, que no hagas que mis pies rebalen y yo no cumpla con tus mandamientos. Qué hermoso deseo que tenía este salmista. Ahora, nosotros tenemos este deseo. Decimos, uy, no, yo no quiero desviarme, yo no quiero. No, Señor, ayúdame, por favor, a cumplir con tu palabra, a no equivocarme. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto es fundamental, porque cuando vivimos y obedecemos la palabra de Dios, estamos más cerca de Dios y menos pecamos. Más crece Dios en nuestra vida, en nuestra comunión y nosotros a la estatura de Cristo, y más decrece el pecado, porque estamos viviendo la palabra de Dios, porque la obediencia nos aleja de la desobediencia. Si yo desobedezco, peco. Si yo obedezco, no estoy pecando. Entonces, fíjate cómo esto es progresivo y conectado una cosa con otra. Pero hay que vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios se han equivocado? ¿Y cuántos hombres de Dios también han vivido la palabra de Dios? La han atesorado. Hombres que han dejado su vida, que escribieron este hermoso libro que tenemos, que es vivo, que estamos estudiando ahora. Y que ellos son de ejemplo, porque también fueron personas que vivieron la palabra de Dios. Ahora, último punto, y el más difícil para yo decirlo, es el de enseñar. Porque para poder enseñar hay que inquirir y cumplir. Y yo creo que es el punto en que yo me pongo en primer lugar, más nos equivocamos. Que más enseñamos, pero no hacemos. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y esa ecuación no sirve en la vida cristiana. Para poder enseñar a otra persona, hay que vivir lo que estoy enseñando. Por eso, las personas que pasan por los púlpitos tiene una responsabilidad tremenda delante de Dios, que el día de mañana vamos a rendir cuentas cada uno de nosotros que estamos acá parados y pasamos por acá. O cada uno que discipula y que enseña algo a una persona.
vamos a rendir cuentas. Dios va a decir, bueno, enseñaste bien la palabra de Dios, enseñaste muy bonito el versículo justo, pero vos no la viviste. ¿Y ahí qué vamos a decirle al Señor? Dios quiere que nuestra vida enseñe primero, después nuestros labios. No hay mayor enseñanza que el ejemplo. Y por eso Pablo fue ejemplo para grandes, para Timoteo y demás, y lo que vio en él, esto hacelo vos también y enseñáselo a otros. Pero él vivió primero y Timoteo vio y aprendió y después él siguió el mismo camino. Ahora, me gusta ahí Deuteronomio capítulo 6, un pasaje muy importante para el pueblo judío. La famosa Shemá, ahí el Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, versículo 6:4. Pero el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Claro, toda esta ley que había enseñado y que había escrito Moisés y que se le dejó al pueblo, dice, tiene que estar en tu corazón, tenés que estudiarlas y vivirlas. Y después le dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, fíjate que dice, no solo que estarán en tu corazón, no es que dice, estas palabras repetíselas a las futuras generaciones, estas palabras repetíselas a tus hijos. No, le dice, estarán en tu corazón, las vas a vivir y ahí le vas a enseñar a tus hijos. Nosotros podemos agarrar y pasar un versículo a nuestros hijos, a un conocido al que estamos discipulando, a un amigo, a un montón de personas. Pero tenemos que vivirla. Porque si yo quiero a una persona corregir respecto de un pecado, pero yo tengo el mismo pecado y dice, pero vos me estás diciendo esto, y vos estás haciendo eso, lo que dice el mundo, también puede decir un hermano de nosotros. Y es una gran responsabilidad la enseñanza porque requiere que vivamos. No podemos enseñar lo que no hacemos. Podemos intentar, sí, podemos intentar. Pero Dios no quiere eso. Hay que estudiar la palabra, conocerla, vivirla y después enseñarla. Ese es el tercer y último escalón, la enseñanza. Pero para llegar ahí tenemos que pisar los otros dos escalones. No hay atajos para hacer las cosas correctamente. No hay desvíos, no hay una escalera mecánica, no. Son escalones que tenemos que escalar y que va a revelar cuánto atesoramos a la palabra de Dios, ¿no? Porque ese es el título de este mensaje, atesorando la palabra de Dios. El que atesora, la estudia. El que la atesora, la vive. Y el que la atesora, la comparte. Porque es para compartir. Porque cuando predicamos el Evangelio estamos compartiendo la palabra de Dios. Buenas nuevas, pero ¿qué hacemos? Predicamos el Evangelio con versículos. Juan 3:16, Romanos 5:8, Romanos 3:23, 2 Corintios 5:21 y tantos versículos más. Siempre la palabra de Dios, porque es lo que quiebra los corazones. Y enseñamos eso, ¿por qué? Porque nosotros fuimos salvos y entendemos. Bueno, lo mismo con otras cuestiones. Si queremos enseñar de la palabra de Dios, tenemos que vivirla. Y para poder vivirla, tenemos que conocerla. Ahora, a modo de cierre, ¿no? Algunas preguntas para poder autoexaminarnos, ¿no? ¿Deseamos proponer en nuestro corazón atesorar la palabra de forma correcta? ¿Tenemos el deseo de meditar, de inquirir, de escudriñar? ¿Realmente cumplo con los mandamientos de Dios? ¿Estamos aptos, capacitados para enseñar porque estudié y porque vivo la palabra de Dios? La verdad que tenemos un privilegio enorme de tener hoy en día la palabra de Dios con fácil acceso. No solo que está la Biblia en nuestro idioma, sino que hay aplicaciones que son gratuitas. Tenemos al alcance de la mano la palabra de Dios. Y a veces estamos en un país con libre proselitismo, donde no tenemos persecución y podemos ir con la Biblia abierta y decir versículos a los cuatro vientos y gritarlos y no nos van a hacer nada. Pero a veces en las muchas libertades le restamos importancia, ¿no? Dice que la iglesia creció más cuando fue perseguida que cuando tenía libertad. A veces no entendemos el contexto de la persecución, ¿no? De esas personas que viven la palabra de Dios. Es un contexto donde si lo ven con un versículo lo matan.
Tenemos una libertad enorme, un privilegio gigante en Argentina. Aprovechémoslo para la gloria y honra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Cuántas gracias porque en ellas tú nos hablas, Señor. Es una palabra viva y eficaz, cortante que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, pero que no solo muestra nuestro error, sino también el camino a seguir, el paso que dar, Señor. Cuántas gracias te damos. Te pido que en esta mañana podamos tomar el desafío de estudiar más en profundidad tu palabra, de inquirir, de escudriñar, de conocer, Señor, respecto de tu palabra, pero también de vivirla, Señor, que cuánto nos cuesta a veces cumplir con tus mandatos, Señor. Somos pecadores que nos cuesta mucho y queremos que nos ayudes, Señor, a poder vivir tu palabra y también, Señor, a poder vivir lo que enseñamos, Señor. Que lo que salga de nuestra boca para enseñanza sea algo que tengamos en nuestra vida y que podamos enseñar, Señor. Que este desafío que nos llevamos sea algo que podamos cumplir, Señor, y vivir, Señor. Y gracias, nuevamente gracias por tu palabra donde tú nos hablas cada vez que vamos a ella. En nombre de Cristo Jesús, amén.